muchísimas gracias a todos por estar acá. Nosotros desde el centro venimos sosteniendo algo, veo varias caras conocidas por acá, y es que los necesitamos mucho talento y muchas personas cada vez más apropiadas y más empoderadas respecto a las tecnologías emergentes como blockchain. Entonces, les reitero, muchas gracias a todos por estar acá, por interesarse por estos temas y por apoyarnos en apropiar este conocimiento para crear país. La charla de hoy, pues como ustedes saben, por la programación básicamente tiene un propósito y es resolver una pregunta, digamos, relativamente sencilla, y es, bueno, blockchain como tecnología genera una gran oportunidad para las industrias creativas. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas grandes oportunidades que generan? Para empezar, como decían en la presentación, yo vengo del centro de la cuarta revolución industrial y no quiero desaprovechar este espacio sin contarles un poquito lo que hacemos en el centro. Como ustedes saben, el centro de la cuarta revolución industrial, ya me contaron que esta mañana les contaron algunas cosas del centro, es el primer centro afiliado al Foro Económico Mundial. Y básicamente tenemos un propósito, nosotros incluso lo denominamos como un mantra que yo siento que en un auditorio lleno de creadores debe hacer mucho sentido. Ese mantra básicamente dice, sé humano, actúa diferente y cambia el mundo. Y básicamente en el centro, de una manera muy general, nosotros lo que hacemos es preguntarnos, bueno, estamos en un cambio económico, en una revolución económica, y lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿cuáles son los sectores donde la tecnología y todas aquellas denominadas las tecnologías emergentes pueden generar verdaderamente un cambio o pueden generar verdaderamente un impacto en la sociedad? Yo eso se los voy a contar con un caso sencillo, no me voy a tomar mucho tiempo en esto, pero básicamente imagínense que en Ruanda, ustedes saben que Ruanda es un país africano que, por ejemplo, tiene unas similitudes grandes con Colombia, y es que básicamente es un país que ha tenido una historia de violencia. Por ejemplo, una de las circunstancias actuales que tiene Ruanda como país es que su desarrollo vial, en infraestructura vial para conectar a las poblaciones y a los ciudadanos, digamos, no es el más óptimo. Entonces ellos, por ejemplo, las poblaciones que están alejadas de los centros urbanos tienen un problema grandísimo de salud pública, y es que básicamente no tienen cómo acceder a servicios de salud de primera calidad. Pero imagínense que en Ruanda pasó una cosa absolutamente interesante, y es que a pesar de tener ese problema y esa condición social, que como les digo, eso suena parecido a una población, por ejemplo, del Chocó colombiano, del Urabá antioqueño, ¿cierto? Donde hay poblaciones nuestras, de nuestros países, que están alejados de los cascos urbanos y que probablemente acceder a un servicio de salud de primer nivel les puede tomar horas o incluso días. Entonces, ellos tenían esa problemática de salud pública, pero apareció una de las tecnologías de la cuarta revolución industrial que probablemente acá se utilice con otro propósito, y esta tecnología se refiere a los drones. ¿Qué hicieron ellos? Básicamente tenían esa problemática y tenían a la par una solución tecnológica. ¿Cuál era esa solución tecnológica? Era poder utilizar drones y con drones llevar, por ejemplo, abastecimientos de bancos de sangre a las poblaciones en minutos incluso. Ese problema de salud pública que les comento que ellos tienen, básicamente una de las cosas que sucedía era que las maternas en su trabajo de parto tenían un alto índice de mortalidad. ¿Y por qué? Pues básicamente porque demandaban unos servicios de sangre y demás que no tenían cómo acceder rápidamente. Entonces, con drones era posible llevar hasta estas poblaciones de una manera óptima y rápida este tipo de abastecimientos. También es posible llevar vacunas, alimentos, entre otros. Y básicamente en Ruanda existía una prohibición normativa que impedía que el espacio aéreo de Ruanda fuera sobrevolado con drones. Entonces, miren esta paradoja. Estaba la problemática de salud pública, estaba la solución tecnológica, pero estaba una prohibición normativa que impedía que la tecnología llegara a solucionar la problemática. ¿Qué hicieron?
básicamente se sentaron con el Foro Económico Mundial, sentaron a la Aeronáutica Civil de Ruanda y lo que plantearon fue ese reto normativo que tenían para hacer adopción de tecnologías emergentes y verdaderamente impactar a las sociedades, y resolvieron el reto, pusieron un límite de a qué altura podían sobrevolar los drones el espacio y a qué altura, por ejemplo, los helicópteros o los aviones podrían sobrevolar, de manera tal de que no hubiera un conflicto entre uno y otro y se pudiera con tecnología resolver una problemática. Lo hicieron y hoy Ruanda es un país que básicamente con drones empezó a solucionar un problema de salud pública. ¿Por qué les cuento esto? Básicamente para que ustedes un poco se ubiquen en qué es un centro de la cuarta revolución industrial y de manera muy general de un caso que inicialmente no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar en este momento, vean cómo la tecnología de la cuarta revolución industrial está cambiando, como lo dice, digamos, el fundador del Foro Económico Mundial, no solo lo que hacemos, sino también lo que somos, y cómo esa tecnología llevada a problemáticas literalmente puede generar soluciones y puede crear impacto para resolver problemáticas. Entonces, un poco, pues como también para estar ubicados en lo que estamos hablando, no sé si alguien acá me dice qué es la cuarta revolución industrial. ¿Alguien se atreve a decirme una definición? ¿Qué es? Porque está muy sonado, ¿cierto? Además estamos en un seminario internacional donde el derecho a autor es aplicado a la cuarta revolución industrial y yo no quiero, como soy profe, no quiero pasar por este auditorio sin hacer un quiz. Entonces, ¿quién me dice qué es la cuarta revolución industrial o por qué están acá? ¿Quién se anima? A ver, ciudadanos creadores empoderados. Vale, ¿y eso para qué sirve? A ver, por acá hay una aproximación. Para toma de decisiones. Me gusta. Eso se los contaron esta mañana, Cristina, ¿cierto? Pastelearon. ¿Quién más? ¿Quién se atreve a decir que es la cuarta revolución industrial y eso por qué debe ser pertinente para el derecho a autor? Bien, se dotan las máquinas con capacidad, con la capacidad de mejorar su trabajo continuamente, aprendiendo de sus propios errores y aciertos. El combustible de esta revolución son los datos. Bien, empoderado. Miren, es sencillo. Básicamente, antes, y eso es importante, a mí me gusta mucho empezar de cosas básicas, elementales, porque nosotros necesitamos empoderarnos, y esa palabra que estoy repitiendo tanto se van a dar cuenta que tiene todo el protagonismo y toda la relevancia del caso. Y es, entendamos primero de qué estamos hablando, porque si cada uno de ustedes lo entiende y me salen de aquí al menos diciendo qué es blockchain, yo creo que cumplimos digamos, la charla, ¿cierto? El propósito de la charla. Entonces, lo primero es que cuando uno habla de revolución industrial, está hablando de una transformación de la manera de producción. ¿Listo? Por eso tiene el componente de la palabra industrial y por eso la palabra revolución. Es una transformación acelerada de los mecanismos de producción. ¿Listo? Nosotros hemos tenido ya varias revoluciones industriales. La primera era nos la dio la máquina de vapor, con toda seguridad todos en el colegio nos enseñaron eso, seguro ya no nos acordamos, pero sí, la máquina de vapor. La segunda, pues imagínense qué sería de nuestras vidas sin la energía eléctrica. ¿Será que la cuarta revolución industrial es posible por la energía eléctrica o no? ¿Qué piensan? Entonces miren este fenómeno que empieza a pasar, y es que cada una de las revoluciones está encadenada la una con otra. La tercera revolución, que también es llamada la primera revolución digital, ¿listo? Se obedece a todo el desarrollo de la computación. Cada vez que una de estas revoluciones aparece, los mecanismos de producción y de hacer las cosas o de producir algo cambian radicalmente, cambian como nunca antes se habían imaginado que podían cambiar. Y como nuestro compañero muy bien nos apoyó acá en leer, básicamente la cuarta revolución, yo todavía no les voy a decir qué, porque es que los quiero seguir corchando, mentiras. Pero básicamente la cuarta revolución tiene algo muy interesante, y es que aparece, uno, para solucionar problemáticas. Dos, aparece con tecnologías llamadas disruptivas, exponenciales, emergentes, tienen varios nombres. Ustedes durante las charlas
han visto algunas de ellas. Y 3, básicamente utiliza algo que para nosotros va a empezar a ser muy importante como creadores, y es que utiliza la data para toma de decisiones como nunca antes había sido posible tener datos, analizar datos, procesar datos, entre otros. De hecho, a este fenómeno de que la cuarta revolución tenga como insumo principal los datos, es que se dice que los datos son el nuevo oro del siglo XXI. Eso con toda seguridad también lo han escuchado. Entonces, simplemente para ubicarnos pues como en contexto. Acá, para dejarles pues como esa reflexión, él es el fundador del Foro Económico Mundial, una persona muy importante en el mundo, importante por algo, porque hizo cosas valiosas y está haciendo cosas valiosas, como que está sentando a todos los actores que tienen relevancia en una problemática o en un sector de la economía y los pone a conversar. Y les dice cómo ellos cogen esas tecnologías emergentes llamadas blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, medicina de precisión, robótica, drones, entre otras, y le dicen cómo ustedes actores, por ejemplo aquí hay muchos actores del sector creativo, cómo ustedes se van a sentar y van a apropiar blockchain para que eso, digamos, genere una revolución de la forma en la que ustedes, por ejemplo, comercializan sus contenidos o sus creaciones intelectuales. Entonces, es importante por eso, es capaz de articular públicos y hacer que ellos mismos encuentren soluciones a sus problemáticas. Acá no me voy a detener, solo les voy a contar que en el Centro de la Cuarta Revolución Industrial de Colombia, que tiene por propósito encontrar proyectos para Colombia y escalarlos a nivel latinoamericano, se priorizaron 3 de las tecnologías emergentes que existen. La primera de ellas es inteligencia artificial, que Cristina esta mañana les dejó muchas preguntas al respecto. La segunda es Internet de las cosas. Y la tercera es de la que yo les voy a hablar, que se llama blockchain. ¿Listo? Mañana Agustinho también me contaron que viene a darles pues como una conferencia al respecto, entonces yo no voy a entrar en este detalle. Entonces ahora sí, entremos en materia. Ya sabemos que la cuarta revolución creó algo que se llamó blockchain y que ese algo genera una gran oportunidad para las industrias creativas. Listo, ahí estamos. Miren que esa frase se compone fundamentalmente de 2 cosas. Lo primero es entender qué es blockchain y lo segundo es entender qué es una industria creativa. Entonces, yo para empezar voy a ponerles la pregunta fácil a ustedes. ¿Qué es blockchain? Es una tecnología de encriptación. ¿Para qué sirve? Ajá, ¿y eso para qué sirve? ¿Alguno aquí es músico? ¿Cuántos músicos hay? Muchos, súper. Escritor de libros. Creadores audiovisuales. Súper. ¿Qué más me falta? Fotógrafos. Súper. Bueno, y los demás, me imagino que hay más. ¿A quién no dije? ¿Quién está aquí que no dije? Compositores, ¿qué más? Escultores, me gusta. Editores. Disqueras. Sociedades de gestión colectiva. No vinieron por acá porque es que esto les complica un poquito la vida, mentira. Cine, directores de cine. Bien, súper. ¿Qué es blockchain? Es una tecnología que encripta datos. ¿Cómo es? ¿Una tecnología? De encriptación de datos. ¿Eso para qué le sirve a un director de cine? ¿Para qué? Controlar la piratería. ¿Y cómo lo harías? Tú eres un director de cine y acabas de hacer una película. Ajá. Y entonces ya si no te la copian, ¿seguro? Controlas un poco la copia, ¿está bien? ¿Cómo? En términos de cine, blockchain se podría aplicar si, por ejemplo, yo quería resaltar que es un producto completamente nacional. Sí.
blockchain en un ejercicio de valor? ¿Y cómo lo harías? Desde la construcción de la producción, de rastrear las personas que hicieron parte de la producción y poner su nacionalidad. Creo que sería como Cadenas de suministro. Llevar la trazabilidad ordenada de las cadenas de suministro, por ejemplo, de las denominaciones de origen de un país. ¿Podría ser algo así? Sí. ¿Eso será importante o no para nosotros? Miren, hay muchas formas de definir blockchain, pero yo hoy les quiero contar una frase que a mí al menos me hizo ser muy profunda en el análisis de todas las cosas que yo hago. Y es de este escritor estadounidense que se llama Emerson. Él básicamente decía una frase. Cuando yo la escuché, yo me detuve y yo traté de hacer eso en la vida. Él básicamente dice que el hombre que capta los principios puede seleccionar sus propios métodos. O sea, si alguien es capaz de entender el fundamento de algo, es cuestión de entender, ya, de escoger sus propios métodos, cómo llevar ese fundamento a su propio caso. Pero él también decía que el hombre que intenta métodos, que se pone a explorar con blockchain sin entender, pues como ignorando los principios o entender el cimiento de blockchain, seguramente tendrá problemas. Entonces, cuando yo entendí eso, yo traté de empezar a ser rigurosa y a preguntarme realmente qué era lo que hacía blockchain. Entonces, miren, hay una cosa que humanamente nosotros hemos hecho y esto le pega directo a uno de los atributos de blockchain. Yo quiero que aquí, después de esta conferencia, cuando ustedes piensen en blockchain, piensen en trazabilidad inmutable. ¿Listo? Y eso, pues, va a ser, digamos, charro, pues, decir eso, pero eso resuelve algo que técnicamente los humanos siempre queremos resolver, que se llama el principio de incertidumbre. ¿Cómo así? El principio de incertidumbre es ese deseo humano que nosotros queremos de tener el control, ¿cierto? Y de llevar registros y sistemas de información que nos permitan tomar decisiones estratégicas sobre lo que nosotros somos o hacemos. Entonces, miren, yo voy a poner ahí una pregunta sencilla. Si yo lo miro a él y le digo, ¿cómo es tu nombre? Gustavo, ¿tú te casarías con ella? ¿Cómo dijiste? Dijo que no sabe, ¿por qué? Dilo durísimo. Hay que conocer muchas cosas para tomar la decisión. Miren, eso es lo que hacemos los humanos. ¿Sí ven? Todo el tiempo estamos resolviendo el principio de incertidumbre. Pero yo le voy a decir que lo diga él mismo otra vez. Hay que conocer mucha información para poder tomar la decisión. ¿Alguien aquí se casaría sin conocerse? Puede. Me gusta. 2. Si es platuda, pero necesita saber si es platuda. Miren. También se casa, listo. Miren, yo eso se los pongo de esa manera jovial porque a uno le dicen blockchain y a uno le hablan de criptografía, cifrado, encriptación, le hablan de mecanismos de consenso, de pruebas de trabajo. O sea, a uno le dicen unas cosas y uno dice, ni idea, ¿cierto? Pero cuando a uno le dicen que como humano, uno para casarse con otra persona necesita conocerla, ¿listo? Para poder tomar la decisión informada respecto de si va a decidir un sí o un no, respecto de tejer o no esa relación, uno entiende esto, que sonaba al principio tan raro. El principio de incertidumbre, o sea, todo el tiempo estamos tratando de resolver y de tener información para tomar decisiones, todo el tiempo, en todo momento. Todo lo que ustedes imaginen lo hacemos de esta forma. Entonces a mí me gusta decir mucho, definir blockchain como si una tecnología que resuelve el principio de incertidumbre. ¿Y por qué lo resuelve? Básicamente porque te permite de forma matemática confiar en una información que te proveen o en un registro que te proveen para que tú tomes las decisiones que tú quieras. ¿Listo? Nosotros esto lo hemos hecho toda la vida, desde el principio de la humanidad. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho
es crear instituciones que intermedien entre una relación, entre dos personas. Nosotros siempre hacemos eso. Ponemos un legitimador de confianza en la mitad y decimos, señor banco, dígame si ella tiene en su cuenta X número de dinero para que yo confíe en que ella me puede pagar a mí. O decimos, señor notario, dígame que yo compré una escritura pública, compré una casa y que en esa escritura pública consta y acredita que yo soy el nuevo propietario de esa casa. O decimos, señor director nacional de derechos de autor, ¿cierto? Yo voy a depositar mi obra para que todo el mundo sepa, ¿cierto?, que yo soy el creador o el primer titular de esa creación intelectual, ¿cierto? O decimos, señora Superintendencia de Industria y Comercio, garantice que esta marca que yo creé es mía y es de mi propiedad. Todo el tiempo, miren, todo el tiempo en cualquier situación, sobre todo en industrias creativas, lo que hacemos es poner un intermediario que garantice la confianza y nos provea de información en la que podemos confiar para tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que eso humanamente siempre lo habíamos resuelto con instituciones. ¿Listo? Solo que humanamente empezamos a perfeccionar unas técnicas, que entre ellas están pues técnicas matemáticas, principalmente como el componente más clave, son algoritmos matemáticos que tienen dos características importantes que ya se las voy a decir, pero básicamente en esa sofisticación técnica lo que hicimos fue decir, yo ya no necesito una institución que garantice que ese registro, esa información que está depositada en ese registro es cierta, que es inmutable, que fue registrada en tal fecha y que yo puedo confiar en eso, sino que lo que hicimos fue llevar esa confianza o esa información trazable e inmutable, la llevamos a un algoritmo matemático. ¿Listo? Eso fue lo primero que hicimos con blockchain, resolver el principio de incertidumbre de forma matemática. Blockchain utiliza varias cosas, que yo creo que la verdad siento que para las industrias creativas no es necesario entrar a eso, me parecería mucho más importante entender el principio. Blockchain utiliza cifrado de información, nosotros tenemos cifrado desde la época de los romanos, solo que ahora lo podemos hacer de forma matemática y tecnológica y digital e interconectada a nivel mundial, bueno, cierto, con unas características que nos provee Internet. Y lo otro que hace blockchain es que distribuye técnicamente esa información. Entonces, miren, ahí les voy a poner otro ejemplo para que nunca se les olvide. Imagínense que todos en este momento estuviéramos en un grupo en WhatsApp y yo tomara una foto de todos aquí y la mandara a sus celulares. Listo, imagínense esa figura. Si yo hiciera eso, esa imagen quedaría almacenada en sus celulares. Si digamos que todos, partamos del supuesto que todos le damos descargar de forma automática a las imágenes que nos llegan al celular, ¿listo? ¿Qué pasaría en ese caso? Yo lo que hice fue distribuir la información, porque básicamente, técnicamente lo que hice fue generar una réplica de esa foto en cada uno de sus dispositivos móviles, ¿cierto? Si yo esa foto digo, ay, yo quedé súper fea, no me gustó, y la quiero borrar y quiero ejercer, por ejemplo, el derecho de autor que dice que uno tiene la facultad de retirar de circulación una obra o un contenido, ¿cierto? Si yo quisiera retirar esa foto, adicional a que es una foto que me identifica plenamente, o sea, que contiene todos mis datos y toda mi información personal, o sea, es un dato personal, o sea, puedo ejercer mi derecho de propiedad sobre eso. Si yo quisiera decirle, ¿saben qué? Yo ya no quiero que ninguno de ustedes tenga eso, la ley me dice que lo puedo hacer, técnicamente puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué? No entendí nada, pero yo me sé la respuesta, es un poquito de mentiras. Creo que dijeron porque está replicado en los celulares. ¿Alguien dijo eso? Entonces, si está replicado, básicamente para yo poder garantizar, comillas, que yo voy a eliminar esa información, me tocaría o quitarle los celulares a todos, una opción. Pero imagínense que uno de ustedes lo puso en una historia de Instagram, donde lo siguen 20 millones de personas. ¿Perdí el control o no perdí el control de la comunicación pública? Lo perdí totalmente, ¿cierto?
Entonces, miren, eso simplemente me sirve a mí para ejemplificar que blockchain no solo cifra la información, es una de las cosas con las que genera el registro o la trazabilidad de la data, sino que adicional distribuye en distintos nodos, y ahí es donde ustedes van a entender lo de los nodos, distribuye esa información en distintos nodos que están interconectados. ¿Listo? Entonces, básicamente, una de las cosas que hace que la red sea distribuida es que se vuelve inmutable, porque técnicamente se necesita mucha infraestructura de cómputo para hackear todo el sistema y borrar la información. Entonces, básicamente, si ustedes piensan en blockchain como eso que resuelve el principio de incertidumbre, entonces ustedes podrían decir cosas como esta. Uno, es una tecnología emergente de la cuarta revolución industrial. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Por qué es emergente? Porque es una tecnología naciente, a pesar de que las tecnologías distribuidas vengan desde hace muchos años. Digamos que el primer caso de uso más exitoso de blockchain se dio en el 2009 con la creación de Bitcoin, ¿cierto? Que es uno de sus casos de uso, ¿cierto? No es la tecnología. Por eso es emergente. Lo segundo es que es un sistema de pensamiento distribuido. Y ahora a ustedes nunca se les va a olvidar que lo distribuido significa que la información que se registra en blockchain o se almacena en blockchain está distribuida o almacenada en distintos nodos de información que están interconectados los unos con los otros. Y lo tercero es que uno también se puede imaginar blockchain como un libro mayor o una base de datos con trazabilidad inmutable. ¿Listo? ¿Y por qué es inmutable? Bueno, porque utiliza mecanismos de cifrado y también pues, utiliza teoría de juegos y también utiliza la distribución técnicamente para que la información no se borre. Entonces uno diría, bueno, ¿y eso para qué me sirve a mí? ¿Listo? ¿Entendido blockchain? Digamos de manera muy general. ¿Listo? Entonces ahora la pregunta para poder llegar a lo que, pues al planteamiento de hoy, y entonces eso, ¿por qué puede ser una oportunidad para las industrias creativas? ¿Cierto? Esa sería como la primera pregunta. Entonces yo ahí les voy a decir varias cosas. Lo primero, ¿cuáles de los fotógrafos aquí han visto sus imágenes replicadas en otras plataformas o sitios web sin su autorización? ¿Y eso en qué lugar te pone o cómo te hace sentir eso? Dime. Decía que abre un debate Ajá. hasta dónde yo o qué quiero hacer con esa fotografía desde el momento en que yo la publico, Sí. porque la publico y sé que se fue. Sí genera cierto ego por allá adentro, cierto, ves, ni siquiera le puse la marca, ves, ¿Cómo ni te siquiera, sientes? Eso, ni ¿sientes siquiera que- me atribuyeron como cierto hurto, de alguna ¿Sientes manera. que te robaron? Sí, ¿Y, pero, y sientes que te robaron por qué? pues yo personalmente porque no está atribuida. Muchas personas que de pronto tienen el fin comercial porque están dejando de percibir una regalía por ella o porque sienten que simplemente su talento se fue por el ciberespacio. Miren, yo ahí voy a decir varias cosas rápidas y es lo siguiente. Lo primero es que cuando uno habla de propiedad intelectual, eso suena a una cosa muy abstracta, ¿cierto? Suena a un concepto muy abstracto. Si a uno le dicen, defina propiedad intelectual, ¿alguno aquí, distinto a los conferencistas, me podría definir eso? Creación propia. Miren, a mí me gusta mucho hacer énfasis en el mismo concepto porque la propiedad intelectual tiene básicamente dos conceptos. Se dan cuenta que la primera palabra dice propiedad. Propiedad. O sea que básicamente las creaciones que provienen del intelecto también son un tipo de bien al que se le aplica el derecho de la propiedad. ¿Qué es el derecho de la propiedad? Básicamente esa facultad que te permite a ti como creador decidir si puedes o no utilizar algo, ¿cierto? O tomar las decisiones respecto a lo que te corresponde o a lo que has creado. Entonces la pregunta es, si yo soy el creador, si yo fui el que hice el esfuerzo intelectual, hice las inversiones temporales o económicas en desarrollar un contenido, una creación intelectual,
la primera pregunta es, bueno, lo mínimo es que yo sea la persona que toma las decisiones de qué pasa y qué no pasa con esa creación intelectual, ¿cierto? Es como lo que uno diría rápidamente. Entonces, miren, en el centro de la Cuarta Revolución Industrial decimos algo, y es que la Cuarta Revolución Industrial empodera a los creadores. Recuerdan que lo estaba diciendo mucho al principio. A mí también me gusta decir mucho que uno de los efectos que hace blockchain es que también empodera a los creadores, por eso es una tecnología emergente. Y los empodera por una cosa sencilla, y es porque les permite de verdad tener pruebas técnicas de que son los creadores en un entorno digital. O sea, en un entorno digital donde nos parece que uno pierde la propiedad por hacer una comunicación pública del contenido, cosa que no es así, le devuelve a uno, de manera técnica y práctica y real el ejercicio del derecho de la propiedad como creador, y le permite a uno tomar las decisiones de qué sí y qué no se va a hacer con lo que uno ha desarrollado o no en sus contenidos. Entonces, a mí me gusta decir eso porque básicamente cuando uno tiene una prueba técnica en blockchain de cuál ha sido el portafolio de su conocimiento, y esa prueba técnica, por ejemplo, en blockchain genera algo que se llama el timestamp, que es la huella de tiempo desde cuando uno puede probar que es el verdadero creador de ese conocimiento, de esa creación intelectual, te permite llegar ante una persona que haya utilizado tu conocimiento sin tu autorización y tomar las decisiones que tú quieras, al menos probar que tú eres el creador. ¿Qué decisiones podrías tomar? Podrías decir, utilízalo sin pagarme, solamente reconoce que yo soy el creador. O también podrías decir, págame porque eres J Balvin y yo quiero el 50% de lo que te lucraste con mi pedacito de canción, que vi que hay muchos músicos acá. Entonces, simplemente quiero que eso también les quede como en la mente, y es que blockchain, al generar registros de información inmutable, básicamente genera un efecto, y es que le devuelve al creador la decisión técnica y práctica en el mundo digital de decidir qué sí pasa y qué no pasa con su conocimiento, ¿cierto? Establecer las condiciones con eso. Y eso a mí me ha gustado llamarlo, yo llevo varios años trabajando con blockchain, y es que, miren, yo lo voy a decir, yo sé que estoy en un evento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero yo lo voy a ser muy abierta y muy honesta con ustedes, y es que cuando somos creadores sentimos que alguien más es el que debe decirnos qué hacer con nuestro conocimiento. ¿Les ha pasado? Que uno, y eso la verdad, y yo sé que a nivel país estamos trabajando todos por hacer un fortalecimiento de capacidades en cómo se puede administrar una creación intelectual, se debe principalmente a un tema de desconocimiento. Es que a uno le dicen, yo creé la canción y yo la publiqué en internet, a mí me llegan todo el tiempo con preguntas como esa, pero si yo la publiqué, entonces ya cualquiera puede hacer lo que quiera con esa canción, ¿cierto? O sea, son preguntas incluso sencillas. Uno diría, no, porque si tú eres el creador, pues tú tienes la toma de decisión, a menos de que eso esté dentro de una excepción, una limitación a la propiedad intelectual, que no viene al caso entrar ahí. Pero lo que quiero decirles es, cuando uno utiliza blockchain como una plataforma para probar que uno es el dueño del conocimiento, o al menos el primer creador, eso básicamente nos dice, empodérate de nuevo en la administración de tu conocimiento y de tus creaciones, porque ya vas a poder estar en un entorno digital y decir qué pueden hacer y qué no pueden hacer con tu conocimiento. Acá yo les tengo algunos videos, no me voy a quedar acá, voy a entrar en esto. Imagínense que en el 2010 el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, que es liderado por el Departamento Nacional de Planeación, creó algo que se llamó la Política Nacional de la Promoción de las Industrias Culturales y Creativas en Colombia. Y ellos básicamente, esto lo sacaron de un trabajo que hizo la UNESCO. Ellos definieron que las industrias creativas están conformadas por conocimiento tradicional, las artes escénicas, artes audiovisuales, servicios creativos, media interactiva, diseño, literatura, publicaciones, patrimonio cultural, entre otras. Y
ellos ahí plantearon unas reflexiones súper interesantes. Imagínense que este estudio es pues ese documento que es el último que se hizo a nivel de COMPES en el país para las industrias creativas. Ellos mencionan cosas como estas para que ustedes vean la relevancia de este tipo de industrias. Lo primero que ellos dicen es que las industrias creativas van a significar para el país 28 veces más que la industria del café, por ejemplo, económicamente hablando. Y lo otro que ellos dicen es que las industrias creativas son todas aquellas que se basan en propiedad intelectual. Entendiendo esto, ¿cierto? Como esos dos conceptos macros, imagínense que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el 2008, cuando todavía el boom del blockchain no había llegado al mundo, sugirió que si esa tecnología era capaz de generar información inmutable, entonces se llevara a casos específicos de la propiedad intelectual como, por ejemplo, generar pruebas de paternidad, o sea, acreditar quién era el creador de la obra. También autenticación del origen y de la gestión de los derechos. Hablaban, por ejemplo, de control y seguimiento a la distribución de los derechos, porque ahorita, como van a ver en la charla que sigue, una de las aplicaciones que tiene blockchain es que genera una cosa que se llaman contratos inteligentes. O sea, una de las aplicaciones de blockchain son los contratos inteligentes, y los contratos inteligentes no son más que algoritmos que programan de manera previa como el acuerdo entre una parte y otra de, por ejemplo, cuánto se va a cobrar de regalías por la explotación económica de una obra, de una foto, de un video, de una canción, no sé qué. Y se puede poner, por ejemplo, en un marketplace, como les voy a mostrar un ejemplo enseguida. Tú puedes tener tu música, por ejemplo, catalogada y distribuida en una página web y decir, yo, si utilizas, no sé, 10 segundos de mi canción, cobro tanto, la canción completa cobro tanto y cosas por el estilo. Entonces está previamente programado cómo puede ser la explotación económica de la obra a través de blockchain y de contratos inteligentes, y tú puedes distribuir de esa manera tu música o tu contenido sin necesidad de tener intermediarios, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué más dijo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual? También dijo, por ejemplo, en Estados Unidos es importante que cuando uno va a registrar una marca se pruebe el primer uso comercial, o sea, uno tiene que acreditar que uno está utilizando el conocimiento en el mercado, pues en ese caso específico. Entonces ellos decían, bueno, con blockchain tú puedes probar desde cuándo fuiste el creador y desde cuándo lo estás usando comercialmente, entre otros, ¿cierto? Para no entrar pues como en esos detalles. Y imagínense que yo los invito a que, si ustedes quieren profundizar pues como en todos estos temas, se lean sobre todo este estudio, ¿cierto? Este estudio fue publicado el año pasado por McKinsey y básicamente ellos decían, bueno, ¿cómo blockchain puede generar beneficios a las industrias creativas? Entonces ellos decían, bueno, lo puede hacer porque puede generar una automatización de la gestión de la comercialización del conocimiento a través de contratos inteligentes. También lo puede hacer, pues también puede ser muy beneficioso llevar blockchain a las industrias creativas para hacer transacciones directas, transparentes entre partes. O sea, esto es lo que yo les digo que pone un poco como en pregunta cuál va a ser el nuevo rol de una sociedad de gestión colectiva, ¿cierto? Que en últimas existe como ese intermediario que media entre la oferta y la demanda de los contenidos o de las creaciones intelectuales y se encarga de hacer el recaudo económico de la explotación económica de las obras. Entonces, con blockchain, pues un poco ya no va a ser necesario pues como utilizar ese intermediario, sino que va a ser posible hacer las transacciones directas entre yo que soy el fotógrafo, el director de cine, no sé qué, y el mismo usuario. O sea, va a ser posible llevarle a un usuario que esté en China o en África mi contenido a través de internet y con blockchain generar una transacción directa y transparente entre las partes. ¿Qué más dice este estudio? Por ejemplo, ellos plantean que con blockchain también se puede hacer un sistema de fijación de precios dinámicos y eficientes, porque como yo puedo saber con la convergencia de otras tecnologías cuántos minutos alguien utilizó mi música, por ejemplo, y para quién y con qué propósito, entonces yo puedo
decidir, lo que les decía ahorita, ponerle un precio, pues como a fijar un precio dependiendo del uso que se haga del conocimiento. También es posible llegar a algo que se llama la micromedida y la micromonetización, y entonces yo digo, pues un poco, estas dos tienen mucho que ver, y yo digo pues lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Si usas un fragmento de mi canción, pues vale tanto, y también pues puedo medir cuánto vale. Y finalmente es un sistema de reputación, porque básicamente ellos lo que plantean acá es que en efecto voy a poder saber quiénes son las personas que están utilizando mis contenidos o mi conocimiento. Entonces yo los invito, pues las memorias, si se las compartimos, acá les queda pues como el link, ustedes pueden hacer una profundización en cada una de esas temáticas. Y yo pues para cerrar ahí, abrir el espacio a las preguntas, que es sobre todo como lo que más me interesa, yo quiero hablar mucho de esta, pues como de esta dualidad, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos una oferta, y esto yo lo veo como una oportunidad, cuando nosotros hacemos una oferta de conocimiento en cualquier tipo, ya hay varias iniciativas al respecto, yo conozco algunas, por ejemplo hay una iniciativa que incluso está en este momento alojada en el Parque del Emprendimiento, que se llama BITS Ingeniería. Ellos básicamente ya están creando pruebas de uso, casos de uso, perdón, de blockchain y generando pruebas técnicas, registrando la tecnología. Una cosa pues ahí es que tú a cualquiera de las que yo les mencioné pueden acceder por internet. Entonces no necesariamente tiene que haber el caso colombiano, pero sí la industria colombiana ya se está desarrollando. Y la latinoamericana también. ¿Alguien más? Acá. ¿Verdad? Una participación de otro tipo de conocimientos. Usualmente el artista está muy conectado frente a los sistemas tradicionales y utiliza las plataformas digitales, pero con modelos que no permiten mucha monetización. Entonces es difícil como rastrear. Entonces, ¿cuál es la propuesta de cultura frente a implementación del blockchain que tienen ustedes en el centro para que las industrias creativas de verdad digan, yo sé cómo puedo aplicar esto, pero necesito a alguien que me apoye y puedo irme por esa ruta para generar como esa conexión, porque hasta el momento es como, es posible, pero no sabemos en realidad la aplicabilidad que tiene en cada desarrollo creativo. Entonces, ¿cómo es esa cultura? Claro, claro. La pregunta también es súper interesante. Yo te la respondería de esta forma, seguro hay más maneras de responderla. Lo primero es que en el país, y ahí hablo un poco como centro, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es articulándonos con los actores llamados a desarrollar, por ejemplo, el talento o las capacidades 4.0 en el país, ¿cierto? Entonces, uno de esos actores relevantes y estratégicos es el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, MINTIC, que yo no sé, hace un tiempo, pues hace unos meses fue muy sonado que lanzaron unas convocatorias muy grandes para que la gente aprendiera inteligencia artificial de forma gratuita. Entonces, así mismo, nosotros vamos a proponer que se empiecen a generar capacidades y habilidades 4.0 para que las personas puedan entender la tecnología, apropiarla y ahí sí, lo que les decía al principio, encontrar cuáles son sus verdaderas aplicaciones a su caso real, ¿cierto? Obviamente esto fue como un brochazo muy general, pero a medida que tú haces una profundización, tú dices, yo lo podría llevar a esto, lo podría llevar a esto. Entonces, como que, ¿qué estamos haciendo como centro? Articulándonos con actores estratégicos como Mintic para que empiece a haber desarrollo de talento y formación del talento 4.0 en el país. 1. 2. Ya hay varias iniciativas en el país, por ejemplo, existe una organización que se llama Blockchain Center Colombia, que ellos cada miércoles a las 7 de la noche dan distintas charlas, dan unas charlas como de 1 hora y media, algo así, sobre blockchain. Entonces dicen, por ejemplo, hoy vamos a hablar de blockchain en propiedad intelectual, o después vamos a hablar de blockchain en la cadena de suministro del aguacate, blockchain en la minería, blockchain en no sé qué. Cada 8 días ya llevan más de 70 charlas. Religiosamente los miércoles a las 7 de la noche pueden acceder a ese tipo de conocimiento que ya es un poco más informal, no sé qué. No es en Ruta N. Ellos sesionan a veces en WeWork y a veces en PubHub.
también esas son como los dos lugares de ellos, pero si los buscan en redes sociales siempre pues publican con antelación dónde van a dar las charlas y no sé qué. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Por ejemplo, la UPB ya acaba de lanzar hace 2 meses quizás un portafolio 4.0 de formación, de adquisición de talento. O sea, más o menos yo conté alrededor de 50 cursos especializados en tecnologías emergentes, entre ellas blockchain, de cómo tú puedes hacer un entendimiento de la tecnología de distintos sectores, entenderla técnicamente para ser un desarrollador de blockchain o entenderla como un gerente de negocio de blockchain y creador de modelos de negocio, no sé qué. Entonces, esto es un abrebocas, pero lo que se viene para el país es muy importante y yo lo que les decía al principio no era por echarles flores, es de verdad que los necesitamos a todos y necesitamos que cada vez apropien más el conocimiento sobre las tecnologías emergentes. Gracias.